El tema de hoy es un tema controvertido, preguntado y pedido por muchas de vosotras. Sí, estáis acertando. Hoy vamos a hablar sobre el parto en casa. Antes de que se me olvide, dale like si te gustan este tipo de vídeos para que yo continúe semana a semana a tope. Tendréis toda la información sobre los artículos que nombro y sobre toda la evidencia científica que he encontrado sobre el parto en casa aquí en la cajita de información. Y quedaros hasta el final porque en varios momentos claves del vídeo va a haber cosas muy importantes y con conclusiones muy concretas. Hola, muy buenas a todos y todas, soy Elena Pajuelo y me podéis encontrar en la red como Actualidad Matrona. Hoy vamos a hablar sobre qué es el parto en casa, qué situaciones se tienen que dar para poder tener un parto domiciliario y os voy a intentar aportar la evidencia científica más actual para que comprendáis un poquito mejor en qué consiste el parto domiciliario. Allá vamos. A modo introductorio os diré que parir en casa en España todavía es una opción minoritaria y que el número aproximado de partos domiciliarios al año atendidos por matrona son alrededor de 800. Hasta ahora o hasta hace muy poco la idea de parir en el domicilio ha sido una idea rechazada y atacada por multitud de frentes. Mi objetivo de hoy no es daros mi opinión si parto en casa sí o parto no, sino daros luz, aportaros información para que si llegado el momento alguna de vosotras se plantea esta opción pueda decidir libremente informada. Os voy a poner un poquito en antecedentes. En el año 2000 se reunieron en Fortaleza, Brasil, profesionales de todo el mundo y propusieron la humanización del nacimiento como concepto central del desarrollo de las sociedades. Estas declaraciones, más las declaraciones de la OMS, desafían a aquellos países donde hoy todavía se restringen los derechos de la mujer en el parto. En España no está incluido la atención a un parto domiciliario en el Sistema Nacional de Salud, pero en otros países ya se hace desde hace años, como por ejemplo en Holanda y en Reino Unido. En Holanda la atención al parto domiciliario está incluido dentro de su Sistema Nacional de Salud y la mujer, mientras que su embarazo y su parto sean de bajo riesgo, tiene libre elección. Un 28% de los partos en Holanda son partos domiciliarios y un 9% en habitaciones alquiladas con asistencia de matronas. En Reino Unido también hay libre elección para elegir un parto en el hospital o un parto domiciliario. Hay alrededor de un 2 a un 3% de partos domiciliarios anuales y está todo incluido en el sistema sanitario de salud de Reino Unido. Y además el gobierno promueve y apoya el parto en casa. Por entrar un poquito más en materia, os voy a explicar brevemente algunas de las conclusiones a las que se llegaron en un nuevo estudio publicado este año, en abril del 2017, por el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. Aspectos a destacar. Primero, reconoce que cada mujer tiene derecho a tomar una decisión médicamente informada sobre su parto. También señala un factor favorable para poder tener un parto en casa es que haya una matrona titulada, experta y disponible para atender este parto, o en su defecto un médico obstetra. Más factores favorables para escoger el parto en casa según la ACOG, un seguimiento del embarazo, un transporte seguro y rápido al hospital de referencia en el caso de que tenga que haber un transporte y una buena comunicación con el equipo de guardia y con el resto de profesionales en caso de que haya que realizar un transporte. Alguna de las conclusiones de las que llega este estudio es que las mujeres que tienen partos en casa tienen menos probabilidades de intervención, como una inducción, una analgesia epidural, una administración de fármacos o una cesárea. Además, hay menos probabilidad de desgarros perineales de tercer y cuarto grado y menos morbilidad materna infecciosa. En el artículo publicado por la Asociación Americana me gusta esta frase: más partos en casa en proporción a más partos hospitalarios son atendidos por matronas, por lo tanto se asocian a menos intervenciones intraparto. Entrados ya un poquito en materia, os voy a explicar cuáles serían los criterios de inclusión de una mujer para que su parto sea domiciliario. Estos datos están sacados de la guía de atención al parto en casa de Cataluña y también de este artículo de la Asociación Americana de Obstetras y Ginecólogos.
Primero, importante, que el embarazo sea de bajo riesgo. Si se detecta alguna complicación o alguna alteración, tendrá que ser valorada y derivar si procede. Que haya un plan de parto antes de la semana 28 y que este plan de parto se hable y se estudie y se discuta con la matrona referente. Se recomiendan al menos 4 visitas clínicas antes del parto y una de ellas en el domicilio donde será el parto. La gestación debe ser única y debe ser a término, y el parto debe ser a término entre la semana 37 y la semana 42. La gestante y la pareja deberán cumplimentar una historia clínica que quedará archivada en manos del profesional que atenderá el parto. Y por último, la elección de parir en casa debe ser una decisión libre e informada por la mujer. El profesional no ha de convencer ni ha de imponer el criterio. En esta guía también se habla del transporte sanitario. En el caso de que una gestante que decide parir en domicilio deba ser trasladada a un hospital, la matrona debe acompañarle en coche. Por eso es importante tener un coche. Y la distancia del hospital, desde la casa al hospital, no debe ser mayor a 30 minutos. Si es posible, la matrona deberá avisar al equipo de guardia y cuando llegue contarles la situación y pasarles el relevo. ¿Existe el riesgo cero en un parto? Pues os diré que no existe el riesgo cero, ni en un parto en el hospital, ni en un parto a domicilio. El riesgo aumenta en casa si existe algún problema materno, como metrorragia, diabetes, hipertensión, preeclampsia, algún problema fetal, un retraso de crecimiento intrauterino, que el feto esté en podálica, o que haya una cesárea anterior, que haya poco líquido amniótico, que sea un embarazo múltiple, que el bebé nazca antes de la semana 37, entre otros. Cada mujer debe decidir dónde se sentiría más tranquila y más segura, y una vez lo decida, ese será el lugar donde debe parir, siempre que las condiciones sean de bajo riesgo. La OMS tiene publicado en su web un artículo con una muestra de más de 500.000 partos y la conclusión a la que llega este estudio es que dar a luz en casa es una opción segura, y leo: siempre que sea de bajo riesgo y siempre que se ofrezca un sistema adecuado y de calidad de atención y cuidado a la maternidad para llevar a cabo esta práctica. Además, este estudio no encuentra diferencias significativas entre un parto planeado en el domicilio o en el hospital. No consiste en defender una postura o defender otra. Cada mujer y su pareja deberán tomar toda la información y decidir junto a los profesionales de la salud cuál es la opción más apropiada. Aunque en España todavía estamos en pañales en cuanto a la asistencia del parto domiciliario incluida dentro del sistema sanitario de salud, ya se ejerce de manera privada por muchas matronas. Y además, esto es muy importante, el parto en casa está avalado por el Ministerio de Sanidad, por la FAME, por la NICE y por la OMS, entre muchos otros. ¿Os habíais planteado alguna vez la posibilidad de dar a luz en vuestra casa? ¿Conocíais que en otros países ya se lleva realizando desde hace años y que está incluido dentro de su sistema sanitario? Si te ha gustado el vídeo, dale like, comenta y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!